Encomendamos ante tu presencia la predicación de tu palabra, Señor, para que sea llevada a cabo con claridad, con denuedo, de tal manera, Señor, que tu Espíritu Santo hable a la vida de cada uno de los oyentes, ya sea en este momento o el día de mañana o en el futuro, cuando alguien más vaya a escuchar esta predicación. Que tu palabra hable a nuestros corazones, que transforme nuestras vidas y que tu Santo Espíritu, Señor, obre maravillosamente en la vida de todos nosotros. Ilumina nuestro entendimiento, perdónanos nuestros pecados y permanece con nosotros en esta reunión, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Estamos estudiando una serie, hermanos, y les doy la bienvenida al tema número 3. Esta serie se llama Hablemos del Espíritu Santo. Esta serie nos está permitiendo conocer o recordar que el Espíritu Santo, hermanos, quiere llevar a cabo una obra semejante en la vida de cada uno de nosotros. La verdad es que cuando hablamos del Espíritu Santo o cuando estudiamos acerca del Espíritu Santo, hermanos, equivocadamente, a veces creemos, y de allí el título de la predicación de esta tarde que se llama No una explosión de sentimentalismo. Algunos creyentes, hermanos, erróneamente creen que el Espíritu Santo nos fue dado para vivir momentos de euforia, que nos fue dado para vivir experiencias espirituales, o que nos fue dado para vivir ciertas circunstancias o ciertas ocasiones en las que podemos sentir su presencia en la vida de cada uno de nosotros, pero tarde o temprano nos damos cuenta de que únicamente son euforias pasajeras. No más allá de la euforia que nos da ver una buena película, leer un buen libro, acudir a un concierto o escuchar a lo mejor algún maestro hablarnos acerca de un tema atractivo. No, la palabra de Dios nos enseña que la obra en nosotros, que la obra del Espíritu Santo en la vida de cada creyente va más allá de un simple momento. Va más allá de una simple experiencia, va más allá de la euforia que pudiéramos llegar a sentir en algún momento, hermanos, ya sea con una predicación o una alabanza o alguna situación en particular. Va mucho más allá de lo que cualquier persona incluso nos podamos imaginar. Acompáñenme, por favor, vamos a desarrollar este tema. Y vamos a empezar, hermanos, leyendo la palabra de Dios en la epístola de Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 10. Filipenses, capítulo 3, versículos 8 al 10. Y en este pasaje de la Escritura, hermanos, vamos a observar una cosa. Nos vamos a dar cuenta que, sin lugar a dudas, el apóstol Pablo fue un hombre que tuvo una fe en sincronía con Dios. Así se llamó el título de la primera predicación, ¿se acuerdan? Una fe intelectual o una fe en sincronía con Dios. Bien, dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin, con el propósito, con la meta de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, sin lugar a dudas, desde que nosotros conocemos la conversión de Saulo allá en el libro de Hechos capítulo 9 hasta la lectura de su última epístola, que es la segunda epístola de Pablo a Timoteo, que fue escrita algunos creen unos 6 meses antes de su muerte, podemos darnos cuenta que Pablo desarrolló una fe que sí, Pablo era un hombre culto. Sí, era un hombre que conocía, ¿verdad?, las Escrituras, que había por lo menos hasta ese momento, que quizás era más que nada el Antiguo Testamento. Tal vez en la medida en la que él fue desarrollando su ministerio, algunas epístolas, sobre todo suyas, surgieron, quizás algún evangelio, tal vez el libro o la epístola de Santiago. Sí, por supuesto que tenía una fe intelectual.
Pero la fe de Pablo en realidad se distinguió por ser una fe que estaba en sincronía con Dios, porque no nada más era el conocimiento lo que él tenía, era una fe que estaba en comunión plena con el Padre, hermanos, por medio de Jesucristo, con la influencia del Espíritu Santo. Y al tener una fe, hermanos, en sincronía con Dios, entonces Pablo se convirtió en un instrumento del Espíritu Santo a favor de la obra de Cristo. Pablo tomó una serie de decisiones. Pablo se dio cuenta que cuando él se acercó a Cristo, él tenía que tomar una decisión. Y cada uno de nosotros, hermanos, cuando llegamos a Cristo y aquellos que ya estamos en Él, hay una decisión que tenemos que tomar, o hay una serie de decisiones que tenemos que tomar. ¿Para qué? Para que, así como con Pablo, el Espíritu Santo, el poder dinámico, el poder transformador de Dios actúe en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. Hay una decisión rodeada de una serie de decisiones que tenemos que tomar a fin de que nosotros, así como Pablo, seamos utilizados por el Espíritu Santo y Él actúe, su poder dinámico actúe en nuestra vida, en nuestro ministerio y en nuestra iglesia. ¿Cuál fue la decisión o alguna de las decisiones que Pablo tomó? Bueno, primero que nada, dice la Biblia, que él estimó como pérdida todas las cosas. No es que abandonó exactamente todo, que de hecho sí abandonó la mayor parte, ¿verdad? De hecho su vida quedó atrás para entregarse a la obra de Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo en este pasaje de la Biblia es que no nos está invitando a tener como pérdida nuestra familia o nuestro trabajo o nuestra carrera o nuestro negocio, etcétera, etcétera. No, lo que Él nos está diciendo es que en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, en comparación con lo incomparable que es conocer a Cristo, todo lo demás debería de tener un valor mínimo o prácticamente nulo, ¿sí? Y esa entrega, ese entusiasmo, hermanos, por Cristo de Pablo, no se redujo a una explosión de sentimentalismo. Porque a veces decimos, es que hoy no siento que deba de orar, hoy no siento que deba de leer, hoy no siento que debo de ir al templo, hoy no siento la presencia de Dios en mí. O decimos, hoy sí se sintió, ¿verdad? Venimos al templo y decimos, hoy sí se sintió el Espíritu porque los cantos estuvieron muy alegres. Hoy sí se sintió el Espíritu porque la predicación me gustó y estuvo muy bonita. O hoy sí se sintió porque el ambiente en la iglesia resultó muy afable, muy amoroso. No, la experiencia de Pablo, hermanos, no se redujo a la explosión de un mero sentimentalismo, sino que como resultado de su fe, él renunció a toda grandeza humana y adoptó un estilo de vida peligroso y heroico por causa del Evangelio. Y cuando nosotros, hermanos, cuando nosotros entendemos que el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida quiere actuar de la misma manera que con Pablo, debemos de estar dispuestos también a adoptar un estilo de vida, sí, distinto, diferente. No en todos los casos, pero si fuera necesario, un estilo de vida que nos llevara a tener que realizar alguna acción heroica por causa del Evangelio, tenemos que hacerla. ¿Estamos dispuestos o hemos tomado esas decisiones, hermanos, en nuestra vida? Miren, lo único que el apóstol Pablo, lo único que ese gran hombre de Dios quería, dice el versículo 10, lo siguiente: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Lo único que Pablo quería era conocer a Cristo. Pero a ver, vamos a entender esto. La palabra griega conocer que utiliza el apóstol Pablo es una palabra muy distinta a la que comúnmente utilizamos. Por ejemplo, yo puedo decir, puedo llegar a casa y decirle a mi esposa: oye, esposa, ¿qué crees? Que hoy en el metro conocí a una persona también, ¿no? Me saludó. Por ejemplo, un día, hermanos, iba yo leyendo mi Biblia en el metro. Una señora me toca la mano y me dice: oiga, ¿usted lee la Biblia? Le dije sí, y platicamos un rato. Sí, hace ya mucho tiempo.
Yo podría llegar a casa y decirle: oye, esposa, ¿qué crees? Conocí a una señora en el metro que le llamó la atención que estaba leyendo la Biblia y entablamos una conversación. Es decir, fue algo pasajero. Ni sé exactamente quién era ella, es más, ni su nombre le pregunté, ella no me preguntó el mío, no sé a qué se dedica, no intimamos, no nos vemos, jamás nos volvimos a encontrar. La palabra que Pablo dice, a fin de conocer a Cristo, habla de un conocimiento profundo, personal, relacional, un conocimiento íntimo, profundo, personal, relacional. No quería conocerlo por emociones o sentimentalismos pasajeros, sino personalmente. Y quería conocer a Pablo tan personalmente que quería que su vida dependiera completamente de él. En cierta ocasión, cuando Pablo escribió una de sus epístolas, él dijo, y todos lo sabemos, con Cristo, o por lo menos la mayoría, dice Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, lo que Pablo está diciendo es, yo en la medida en la que estoy conociendo a Cristo de manera personal, íntima, relacional y profunda, me ha llevado a darme cuenta que la mejor decisión que yo puedo tomar en mi vida es que Él la controle, es que Él sea el Señor. De tal forma que dice Pablo, todo lo que yo haga en mi carne, lo voy a vivir de acuerdo a la voluntad de Él. Todo lo que yo realice, lo voy a hacer con base en la fe que tengo en el Hijo de Dios, porque Él me amó. Pablo entendió que él no podía pagarle a Cristo por su sacrificio expiatorio, pero sí entendió que lo mejor que podía hacer era amarlo y entregarse a sí mismo por él. Y eso es algo que únicamente proviene u ocurre en la vida de un creyente, en la que el Espíritu Santo le ha llevado a usarle como un instrumento. Fue tal la decisión que Pablo tomó respecto a ese conocimiento profundo de Cristo, que él dijo una cosa, que si la muerte era necesaria, él estaba dispuesto a enfrentarla por la causa de Cristo. Pablo solo quería que el poder del Señor, que el poder del Espíritu Santo se manifestara en su vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos orado a Dios, no al Espíritu? Porque la Biblia nunca nos enseña a orar al Espíritu, nos enseña a orar al Padre en el nombre de Cristo, influenciados o llevados por el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios y le hemos dicho, Señor, que tu Espíritu Santo, que el poder de tu Espíritu se manifieste en mi vida? Que tu poder obre en mi ministerio, obre en mi familia, obre en nuestra iglesia. No importa el costo, Señor. Para Pablo, hermanos, no importaba el costo. Cualquiera que fuera el costo, valía la pena. Por eso es que Pablo, durante toda su vida, a pesar de que vivió muchos sinsabores, muchas tribulaciones, quizás muchas frustraciones, nunca hubo un reproche o una queja para quien lo había llamado como apóstol a los gentiles. ¿Qué hay de nosotros? ¿Y por qué, Señor, me pasó esto? ¿Y por qué pasó el otro? ¿Y por qué aquello? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué ahora? ¿Y por qué en estas circunstancias? ¿Y por qué? ¿Y si tú me amaras? ¿Y si tú me escucharas? ¿Y si tú me hicieras? Y lloré, y yo te pedí, y yo te dije, y tú no hiciste, y tú no respondiste, y tú no me diste, y ya tardaste, y yo ya no quiero saber nada de Dios, porque yo ya oré a Él, y no me dio lo que yo pedí, no me dio como yo lo quise. Y tristemente muchos cristianos lo único que tenemos son quejas y quejas y quejas y quejas y quejas. Es decir, llega el momento en que más bien parece que le estamos haciendo un favor a Dios en alabarlo, que le estamos haciendo un favor a Dios en venir a su casa, que le estamos haciendo un favor a Dios, hermanos, al conectarnos, o que le estamos haciendo un favor a Dios al hacer algo para Él. Pablo vivió todo eso igual que nosotros, pero él nunca tuvo un reproche, nunca tuvo una queja. Él lo llamó. Y la fe de Pablo, entonces, fue un acto de valentía cada día, y eso lo hacía vivir con gozo.
El día que nosotros, hermanos, permitamos que el Espíritu Santo de Dios tome el control en nuestra vida y nuestra fe sea un acto de valentía, todos los días vamos a aprender a vivir con gozo. Vayan conmigo a la epístola también de Pablo, aquí en Filipenses, solo que un poquito más adelante, al capítulo 4, versículo 4. Quizás cuando leemos este versículo de la Biblia, Filipenses 4:4, pues puede parecernos un poquito exagerado. Y nos preguntamos, ¿cómo Pablo llegó a tomar esta decisión? ¿O cómo él se atreve a decir esto? Dice Pablo en Gálatas capítulo 4, versículo 4, regocíjense en el Señor de lunes a domingo, los 365 días del año durante toda su vida. Eso es lo que Pablo está diciendo, ¿sí o no? Porque dice siempre. Otra vez les digo, por si no me entendieron, por si no me expliqué, por si creen que se me apagó el chip, o por si creen que estaba yo dormido, no, se los digo de nuevo, hay que regocijarse. ¿Por qué Pablo fue un hombre que podía recomendar que tenemos que regocijarnos en el Señor siempre? Porque él había tomado una decisión. Yo voy a conocer a Cristo de una manera relacional, íntima y profunda. Y voy a permitir que su Espíritu Santo tome el control en mi vida, de tal manera que yo voy a renunciar a todo aquello que parezca valioso en el mundo, incluso mi grandeza como persona, para adoptar un estilo de vida que vaya acorde a la voluntad de Dios. Hermanos, habemos en las iglesias, y probablemente pase también en la nuestra, o seguramente, creyentes, cristianos, que no tenemos mucho gozo en nuestra vida, que casi no sonreímos. Es más, habemos algunos que tenemos el rostro, la frente ya con ciertas marquitas ahí, porque siempre estamos con el ceño fruncido. ¿A poco no? Haces una broma, cuentas un chiste, ves una película simpática y nunca lo ves soltar una sonrisa. En el mejor de los casos, pero nunca abren la boca, nunca esbozan una sonrisa. Oye, ¿por qué ríes? ¿Y por qué iba a reír? Oye, hay que ser feliz, hay que regocijarse, hay que alegrarse. Pero no, hermanos, lamentablemente un elevado número de cristianos no tenemos mucho gozo, sino más bien mucha tristeza, más bien mucha frustración. El Espíritu de Dios, hermanos, el Espíritu Santo de Dios anhela hacer una gran obra en nuestro interior. Él no quiere que tu vida y que mi vida, hermanos, sea una vida caracterizada por la explosión de sentimentalismos. Él no quiere que nuestra vida esté caracterizada por una vida cristiana superficial, compuesta solo de ritos o de palabras. Porque a veces decimos, es que la gente de tal religión únicamente se lleva a cabo por ritos y por cosas. Los cristianos también. Porque parece que es un rito levantarte temprano, venir el domingo a las 10, el miércoles a las 6, sentarte, levantarte para cantar, abrir tu cartera, dar tu diezmo, tu ofrenda, despedirte, hola y adiós. Y a veces ya lo hacemos de manera mecanizada. Ya no es algo que sale del corazón, es algo superficial, es algo que ha perdido la frescura, es algo que ya no se disfruta. Y el Espíritu Santo, hermanos, no quiere que eso ocurra en nuestra vida. No quiere que nuestra vida sea superficial, compuesta solamente de palabras. El Espíritu Santo, hermanos, quiere sanar nuestras heridas. Quiere ayudarnos con las fracturas que hay en nuestros sentimientos. Quiere que la magnitud de nuestra vida sea profunda. Quiere llenar nuestra vida de paz. Quiere que nuestra vida esté caracterizada por el gozo. Pero para lograr esto, nosotros debemos de decidir abandonar nuestro cristianismo estéril y cultivar una fe viva y verdadera. Una vez más, nosotros, hermanos, como hijos de Dios, necesitamos tomar una decisión. Tenemos que decirle sí. Tenemos que decirle sí al Espíritu Santo para que nos llene con su presencia. Tenemos que decirle que sí para que nos llene de seguridad, sí que nos rodee de su protección y poder, que nos abrace y consuele, que sea nuestro maestro que guía a la verdad, que nos dé los dones que Él decida
con los cuales nosotros podamos servirle mejor. Tenemos que decirle que sí para que nos avive y nos llene de gozo y de paz. Tenemos que decirle que sí para que renueve completamente nuestra vida, pero que nuestro sí sea sí. Probablemente los hermanos que están aquí sentados, no sé si los hermanos en la transmisión alcancen a ver que esta proyección, hay un sí con rojo, hay un sí en inglés que dice yes, y encima hay un sí. Pero el yes tiene una característica. ¿Sí se alcanza a ver? En realidad dice yes, dice sí, pero está compuesto de puros no. Dice no, 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 no. Por eso me gustó esta imagen. Porque decimos, hermano, entrégate a Cristo. Sí. ¿Sirve a Cristo? Sí. Ya que tu vida no esté llena de explosiones de sentimentalismo, sí. ¿Ya hace esto? Sí. Oye, hermano, ya, sí. Pero por dentro estás diciendo, no, 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 no. Hermano, si tú y yo somos verdaderos hijos de Dios, si ustedes y yo somos verdaderos hijos de Dios, hay algo seguro. ¿Saben qué es? En algún momento de nuestra vida hemos anhelado una vida cristiana con las 8 características que acabo de mencionar hace un momento. Si ustedes y yo somos verdaderos hijos de Dios, hemos anhelado, Señor, que un día yo estuviera lleno de tu presencia, fuera un hombre, una mujer seguros, que me sintiera protegido, que tu poder se viera en mi ministerio, en mi vida, en mi familia, que siempre me sintiera abrazado, consolado, que tú fueras mi maestro, que yo estuviera consciente que los dones, verdad, que las habilidades que tengo son de parte tuya, que estuviera avivado, lleno de gozo, de paz, de alegría, que mi vida se estuviera renovada completamente. Un verdadero cristiano anhela eso. Es como un cirujano, él anhela llegar al quirófano y operar y especializarse y llevar, por eso se le llama especialidad. ¿Nos damos cuenta? Es casi seguro que algún día has anhelado una vida así, con cada una de las cosas que acabamos de mencionar. Debes de saber, hermano, hermana, algo, eso está a nuestro alcance. La llenura del Espíritu está al alcance de todo creyente que vive en sintonía con Dios. La presencia del Espíritu Santo no está limitada, sobre todo su poder, porque Él mora en todos los creyentes, pero su poder no está limitado a unas cuantas personas. Él vive en todos nosotros y desea capacitarnos a todos por igual. ¿Cómo quiere hacerlo? Él lo hace a través de 3 formas. 1, en primer lugar, con su gran influencia. Vayan conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, versículos 4 al 8. El poder del Espíritu Santo, hermanos, está al alcance de cada uno de aquellos que estamos dispuestos a vivir una vida en sintonía con Dios. Porque Él vive en todos nosotros. Él quiere capacitarnos a todos por igual. Y Él quiere hacerlo a través de 3 cosas. 1, en primer lugar, con su gran influencia. Hechos 1, versículos 4 al 8. Y estando juntos, dice la palabra de Dios, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, escucharon de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Hermanos, el bautismo del Espíritu Santo no es una segunda experiencia de fe. Ocurre en el momento de la salvación. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero una cosa les garantizo, recibirán poder. Ahí está. Cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y va a haber una consecuencia, un resultado. Me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús les está hablando a los discípulos ya no como personas individual,
en lo individual, sino como ese organismo que Él había constituido con ellos, que era la iglesia. Lo que Jesucristo les está diciendo es que el Espíritu Santo transformaría la vida de la iglesia. En el tema anterior, en el que hablamos de secretos que tienen que ser divulgados, comentamos que el Espíritu Santo tiene como especialidad la transformación de la vida de aquel hombre o mujer en quien habita. Esa es una característica de la salvación. Lo que Jesús está diciendo es que el Espíritu Santo iba a transformar la vida de la iglesia. Sería el mismo poder de Dios en cada miembro, en cada persona. No solo para obrar milagros, algo que era común en aquel tiempo. No solo para tener de vez en cuando una experiencia, un momento o una explosión de sentimentalismos, sino para capacitarlos. El Espíritu Santo les fue dado a la iglesia, nos fue dado a nosotros como iglesia para capacitarnos, hermanos, de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Para poder extender el evangelio en todo el mundo. Sería una nueva capacitación, una nueva dinámica, algo diferente a lo que ellos habían experimentado antes en su vida. Hermanos, hay cristianos que dicen que le dan mucha libertad al Espíritu. No. Es que en mi iglesia le damos libertad al Espíritu. Yo le doy libertad al Espíritu porque por eso yo aplaudo, canto, bailo, grito, lloro, porque nosotros le damos libertad al Espíritu. Ustedes no, porque son muy silenciosos, son muy ordenados, son muy aburridos. Bueno, yo respeto lo que hacen porque son formas exteriores de adorar. No tengo nada en contra de eso. Son formas exteriores de adorar, algunas llamativas, algunas en silencio. Pero ¿quién garantiza que el hermano que lo está haciendo en silencio, aparentemente con solemnidad, realmente en su corazón está adorando al Señor por medio del Espíritu y no está pensando en otra cosa? Yo me he dado cuenta aquí en la iglesia que a veces estamos orando y hay hermanos que están así todos cruzados de brazos, con los ojotes abiertos, mirando para todos lados, ¿verdad? Comiendo moscas. Yo digo, oye, o sea, ni siquiera te puedes tomar la molestia de inclinar tu rostro y cerrar tus ojos para orar y fingir que estás orando. ¿Sí me explico? El que una persona que aparentemente le da libertad al Espíritu porque grita, porque llora, porque balbucea, significa que realmente el Espíritu está obrando en el corazón de esa persona. No, ni en lo uno ni en el otro. ¿Sí nos damos cuenta? Pero a veces creemos que la algarabía o que la solemnidad es esa libertad. No, hermanos. ¿Saben cómo sabemos que una persona le está dando la libertad al Espíritu Santo en su vida, hermanos? Porque esa persona gana almas. Porque esa persona predica el evangelio. Porque esa iglesia es una iglesia misionera que está estableciendo nuevas iglesias. Porque el Espíritu Santo, Jesús les dice, el Espíritu Santo va a venir a ustedes y los va a capacitar para que la tarea que yo les dejé la puedan llevar a cabo en todo el mundo. Para la iglesia, el Espíritu Santo sería un poder que influiría en ellos para que tuvieran una gran confianza, pero no para decir, yo soy un hombre muy valiente, soy muy confiado, yo me puedo parar frente a cualquier persona o enfrentar cualquier peligro. No ese tipo de confianza. Una confianza que nos lleva a ser victoriosos independientemente de los obstáculos que enfrentemos en el camino, hermanos, para seguir adelante en la fe, pero sobre todo para predicar con el ejemplo que nosotros tenemos a Cristo. ¿Sí nos damos cuenta? Porque en todo momento estamos predicando que nosotros tenemos a Cristo. Cuando alguien nos lastima, nos agrede, nos ofende o nos hace una cosa, estamos predicando con eso. ¿De qué me sirve tener momentos de explosión de sentimentalismo, hermanos, si ni siquiera amo a las almas perdidas? Si mi testimonio cuando salgo del templo, ¿verdad?, es como el de cualquier persona, si ni siquiera me distingo como un cristiano. ¿Sí nos damos cuenta? Entonces, de allí el título, no una explosión de sentimentalismos. Claro que no. Con el Espíritu Santo, hermanos,
Decía entonces que para la iglesia el Espíritu Santo sería un poder que iba a influenciar en ellos. ¿Para qué? Para que con su intervención la predicación fuera eficaz. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de Hechos, capítulo 4, versículo 13, y vamos a darnos cuenta, hermanos, que en la iglesia primitiva, es decir, en la primera iglesia, la iglesia en Jerusalén, que estableció el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo intervino para que la predicación que hacían ellos, ya sea como iglesia o en lo individual o en grupo, fuera una predicación eficaz. Hechos capítulo 4 versículo 13 nos enseña, hermanos, una parte muy importante. Estamos diciendo que el Espíritu va a influenciar y nos va a capacitarnos a todos por igual. ¿Cómo? En primer lugar, influyendo en nosotros. ¿Cómo? Dándonos esa seguridad para abrir nuestros labios con confianza. Dice la Biblia en Hechos 4:13, entonces viendo el denuedo, y la palabra denuedo significa valor, energía, decisión. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían. Ellos, ¿qué estaban predicando con su vida? Nosotros estamos con Jesús. ¿Sí nos damos cuenta? Es decir, no eran nada más sus palabras, porque yo puedo ir por el mundo diciendo que yo le doy libertad al Espíritu, pero ¿qué dice mi vida? ¿Qué dicen mis acciones? ¿Qué dice mi comportamiento? ¿Qué dice mi actitud? ¿Qué dice mi carácter? ¿Qué dice mi manera de pensar? ¿Qué dice cómo actúo? ¿Qué dice cómo reacciono? ¿Qué dice cómo soy? Yo puedo decir muchas cosas, pero si lo que yo hago no llama la atención de los demás, entonces no tiene sentido. Pero la gente se maravillaba, le reconocían. Hermanos, con el Espíritu Santo, los discípulos no tenían que depender de sus habilidades humanas. Ese mismo poder dinámico y transformador habita en nosotros. Hermanos, hemos llegado al punto de que nuestra vida, nuestro ministerio o nuestra iglesia hace que otros se maravillen de lo que ven en nosotros y dicen, ese hombre, esa mujer ha estado con Cristo. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué se maravillaron los religiosos de aquel tiempo, hermanos? Por la firme determinación que el Espíritu daba a los discípulos. Eso no era algo común. Algo había cambiado en aquellos hombres del vulgo y sin letras que no habían ido a estudiar con ellos. Entre paréntesis, del vulgo y sin letras no significa que eran ignorantes. En aquel tiempo, la expresión del vulgo y sin letras referenciaba a una persona que no había ido a estudiar con los maestros, pero no necesariamente era ignorante o inculta. Podía tener un conocimiento, un autodidacta lo llamaríamos hoy. ¿Sí nos damos cuenta? Hoy en día hay personas que no han ido a una universidad, pero saben. ¿Sí nos damos cuenta? Podemos ver a lo mejor a un mecánico que no fue a una escuela a estudiar mecánica avanzada o mecánica eléctrica, pero mira, te mueve las cosas sin ningún problema. Él sería algo así. Dicen esos hombres, ellos no estuvieron con nosotros para que hablaran de esa manera, con esa seguridad, con esa confianza. Claro que no, pero habían estado con Cristo. Algo había pasado en ellos, no eran los mismos. Algo había influenciado notablemente en ellos. ¿Qué fue, hermanos? El Espíritu Santo. La segunda manera en la que el Espíritu Santo quiere capacitarnos es llevándonos hacia la voluntad de Dios. Así como un padre lleva de la mano a su hijo, así el Espíritu Santo quiere tomarnos de la mano y llevarnos, hermanos, a Cristo, llevárnoslos a la voluntad del Padre. Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice que Jesucristo expresó su voluntad a la iglesia. Y la voluntad de Cristo, hermanos, implicaba un gran reto, una gran tarea, una meta que escapaba a sus posibilidades humanas, una meta que escapaba a sus recursos, como también a los nuestros aparentemente el día de hoy, pero ellos recibirían la capacidad de hacerlo. Dice versículo 8, Hechos 1:8, pero van a recibir
poder. Porque Jesús en Mateo 28 les había dicho: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dijo: vayan a todas las naciones. Y alguien pudo haber preguntado: Señor, ¿cómo le vamos a hacer para ir a todas las naciones? ¿De dónde van a salir recursos? Somos 11 nada más, Señor. ¿Cómo le vamos a hacer un grupo tan pequeño? ¿Cómo lograr una tarea tan grande? Y Jesús les dice: van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes, sobre cada uno de ustedes. ¿Quién? El Espíritu Santo. Y entonces me serán testigos. Ahí está la consecuencia. Ahí está la capacitación. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús dijo: serán mis testigos, a tal punto de que si es necesario dar la vida, van a tener el valor para dar la vida. Su testimonio sería coherente y valeroso hasta el punto de morir por ello, y serían capaces de hacer lo mismo en cualquier lugar, incluso hasta lo último de la tierra. Es decir, el Espíritu Santo los iba a estimular cotidianamente para seguir avanzando en la proclamación del Evangelio conforme a la voluntad ¿de quién? De Cristo. Alguien preguntaría: ¿y por qué el pastor está dale y dale y dale con lo mismo? Y vamos a establecer iglesias, y vamos a orar por misioneros, y vamos a comprar una camioneta, y vamos a orar por un nuevo lugar, y que seamos una iglesia que permanece hasta que Cristo venga, y que todos seamos ganadores de almas, y que se levanten pastores y misioneros, y que seamos una iglesia económicamente fuerte, y que no podríamos conformarnos ya. No, el Espíritu Santo no nos va a dejar, nos va a estar recordando. Dice Jesús: se los voy a dar precisamente para que tengan el poder y para que les esté recordando que es lo mismo en Judea, lo mismo en Jerusalén, lo mismo en Samaria y lo mismo en lo último de la tierra. Esa es su voluntad. Hermano, hermana, ¿está tu vida influenciada por el Espíritu? ¿Está mi vida, nuestra vida, influenciada por el Espíritu? Nos estamos dejando llevar en lo personal, como iglesia, hacia la voluntad de Dios? ¿La iglesia siente ese estímulo de ir hasta lo último de la tierra? Hermanos, ¿cómo saber si mi fe es intelectual o está en sintonía con Dios? ¿Cómo saber si solo tengo explosiones de sentimentalismo? Por la manera en cómo estoy influenciado respecto a la obra de Dios. Vamos a ver aquí mismo en Hechos el versículo 28 del capítulo 5. Capítulo 5, versículo 28. ¿Está tu vida influenciada por el Espíritu? ¿Te dejas llevar hacia la voluntad de Dios? ¿La iglesia siente ese estímulo de ir hasta lo último de la tierra? ¿Cómo saber si solamente vivimos, hermanos, somos cristianos que vivimos por explosiones de sentimentalismos o tenemos una fe en sincronía con Dios? Porque somos influenciados hacia la voluntad de Cristo, y su voluntad es que vayamos hasta lo último de la tierra. Miremos lo que dice Hechos 5, 28 y 29, diciendo: ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? Y ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Las autoridades dicen: les prohibimos que lo hagan. ¿Y qué hacen los discípulos? Lo hacen. ¿Por qué? Porque esa era la voluntad ¿de quién? De Cristo. Y el Espíritu Santo los llevaba ¿a qué, hermanos? A hacer la voluntad de Cristo. ¿Saben qué debería de ocurrir en la iglesia, hermanos, si en el año no tenemos pensamientos misioneros, actividades misioneras, reportes misioneros? Un día la iglesia debería decir: oiga, hermano Germán, pues qué padre que nos hable de la familia, que nos hable de sanar, que nos hable de esto y del otro, pero ¿por qué no ha pensado en, por qué no nos lleva a otro lugar? ¿Por qué no estamos pensando en abrir otra iglesia? ¿Por qué no estamos pensando en predicar? ¿Por qué no estamos pensando en hacer folletos? Ni siquiera hay folletos evangelísticos, hermano. ¿Por qué? ¿Sí nos damos cuenta? Porque es eso lo que el Espíritu nos debe de motivar y nos motiva a hacer. Pero a veces estamos tan encerrados en nuestros en nuestros problemas, ¿sí?
que el propósito primordial para el cual el Señor le dio a la iglesia el Espíritu, lo estamos dejando a un lado. Dice el 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es que es necesario. Es necesario, ¿qué dice? Obedecer. Es que nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, es más importante hacer que su voluntad. Para los discípulos, hermanos, hacer la voluntad de Dios estaba primero que su propia seguridad personal. Lo normal al estar ante una autoridad que nos demanda, te callas la boca, cierra tu Biblia, apaga tu micrófono, rompe tus folletos, es que nos sintamos intimidados, ¿o no? Pero aquellos hombres estaban siendo testigos eficaces gracias al poder y la autoridad del Espíritu Santo. Dicen, pues, ¿qué crees? No te puedo hacer caso, porque yo tengo que hacer la voluntad de Dios. Y entonces veamos lo que dice el 30, hermanos, al 33 y luego 41 y 42. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe Salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos. Jesús les dice, van a recibir poder y me serán testigos. ¿Qué estaban siendo ellos? Testigos. Esa fue su voluntad, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. 41 y 42. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Como sé que nuestras predicaciones, hermanos, verdad, son vistas incluso en otros países, quiero comentar lo siguiente. En México, cuando pasamos por una situación crítica, decimos, hay una frase que dice, vamos a dejar que se enfríen un poquito las cosas y luego le seguimos. ¿A poco no? No, es que mira, las autoridades ya nos siguieron, pero mira, vamos a dejar que se enfríe un poco y ya luego a ver qué hacemos. ¿A poco no? Los discípulos no se esperaron a que se enfriaran las cosas. Salieron a la calle y todos los días, ya fuera en el templo, ya fuera por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Cristo, porque el Espíritu los llevaba a la voluntad de Dios. En otro tiempo, hermanos, esos mismos hombres, ojo, en otro tiempo, esos mismos discípulos se habrían callado y habrían salido corriendo, como la noche en la que dejaron a Jesús solo. En otro tiempo, aquellos hombres se habían callado y al salir de allí habían cerrado su boca y se habrían escondido, pero no ahora, porque ahora el poder dinámico y transformador de Dios estaba en ellos. Los apóstoles no eran hombres que vivían momentos, que vivían experiencias, que se dejaban llevar por explosiones de sentimentalismo. Es que hoy sí siento la presencia de Dios, hoy sí voy a hacer. No se trata de sentir, se trata de hacer, se trata de vivir. Hermano, ¿no crees que es tiempo de someterte? ¿No creen, hermanos, que es tiempo de someternos a Dios de tal manera que su Espíritu tome el control de nuestra vida? El mismo Espíritu que llenó a la iglesia primitiva quiere llenarnos a nosotros y transformarnos, llenarnos de osadía, determinación y perseverancia para llenarlo todo del Evangelio. Si nosotros como Pablo consideráramos todas las cosas como pérdida, mañana podríamos comprar una camioneta misionera. Pero decimos, no, porque tengo que pagar el internet, tengo que pagar Netflix, porque si no me voy a perder mis series, tengo que comprar la comida del perro, tengo que pagar el gimnasio, tengo que, pues ya mis zapatos, necesito unos cafés y unos grises y unos morados, y ya necesito otro bolso porque ya voy a estar a trabajar, y pues mi maquillaje, y mi perfume, y mi bolso, y mi ropa, y pues tengo que cambiarle las llantas a mi coche, o tengo que comprarme otro mucho mejor, mejor luego doy.
No estamos en sintonía con el Espíritu. Si nos damos cuenta, porque ¿para qué nos fue dado el Espíritu? Para llenarlo todo del Evangelio. Por eso son decisiones que tenemos que tomar. No estoy diciendo que no hagamos lo otro, que quede claro. Lo que estoy diciendo es que hay prioridades. Y la tercera manera en la que quiere, hermanos, obrar en nosotros, no solamente es a través de su influencia, no solamente es a través de llevarnos a la voluntad de Dios, sino en tercer lugar y para terminar, hermanos, es estando en nosotros día a día. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17. Darle libertad al Espíritu no es vivir momentos explosivos de sentimentalismo, de lloro, de gritos, de canto, de baile, no. Tampoco es la solemnidad absoluta y el silencio, no. Es vivir en nuestro interior el poder transformador de Cristo, que nos lleva a hacer la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, y su voluntad es que lo llenemos todo del Evangelio, que seamos testimonios vivientes, que la gente se maraville de vernos. Dicen, esa mujer ha estado con Jesús, ese hombre ha estado con Jesús, y que no digan, ¿y para eso vas al templo? ¿Y para eso vas a la iglesia? ¿Y para eso eres cristiano? ¿Y no que lees la Biblia? ¿Y no que tocas, no que cantas, no que predicas, no que diriges, no que eres maestro? Hipócrita. Y dice la Biblia que lo único que hacemos es hacer que se pisotee el nombre de Cristo. Para eso no nos fue dado el Espíritu. Es un poder que dijimos, transformador, dinámico. Y está con nosotros día a día. Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre, dice Jesucristo, y Él les va a dar otro. No otro diferente. En griego es igual. Consolador. Es el Espíritu. Para que esté con ustedes para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Hermanos, los discípulos vivirían momentos en los que quizás se sentirían desanimados. ¿Quién no se ha sentido desanimado? Vivirían momentos en los que se sentirían paralizados o incluso devastados, porque la vida es así. Y quizás en algún momento los discípulos se preguntarían, ¿vale la pena? ¿A alguien le importa? ¿Quién está con nosotros? Y en dichas ocasiones, entonces el Espíritu Santo, hermanos, les iba a recordar que no estaban solos, que Dios los amaba tanto que estaba con ellos en cada momento, en cualquier instante, en cualquier circunstancia. La presencia de Cristo, hermanos, hermanas, va con nosotros cada día de la semana, las 24 horas del día, y nos consuela si tenemos pruebas, o cuando las exigencias de la vida son muchas. Al sufrir una herida nos abraza y nos sana. Nos cuida cuando sentimos que ya no podemos, entiende nuestro dolor y nos conforta, nos ama. Nunca se va a ir de nosotros. Y si tenemos fe, siempre nos va a llevar a vivir una vida asombrosa. Quiero que te quedes con esta idea en tu cabecita. Y si tenemos fe, en lugar de llevarnos a vivir experiencias o explosiones de sentimientos, o de sentimentalismo, o de emociones, nos va a llevar a vivir una vida asombrosa. Y una vida asombrosa es una vida que impacta a los demás. Para terminar, solamente voy a leer el pasaje, no pretendo hacer quizás un comentario, pero no demasiado. Efesios 3:14. En este pasaje, el apóstol Pablo nos recuerda algo. Y es precisamente que la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida hace una función. Por esta causa, Efesios 3:14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Estamos conscientes de la maravillosa obra del Espíritu, hermanos, en nuestra vida?
para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, sean plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Paréntesis, hermanos. Yo dije hace rato, un verdadero cristiano desea conocer el poder del Espíritu Santo en su vida. Y lo que Pablo está diciendo aquí es: yo oro, dice Pablo, por ustedes como iglesia, para que conozcan ese poder de Dios, ese amor de Cristo, esa anchura, esa profundidad, esa altura, que estén arraigados, que estén cimentados. Versículo 19, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y somos llenados de la plenitud de Dios a ser llenos del Espíritu de Dios, hermanos. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Conclusión. Hermanos, el Espíritu Santo no es una persona con la que nos gozamos 3 horas el domingo o un día entre semana. Es Dios en nosotros. Y quiere transformarnos para que vivamos haciendo lo que a Dios le agrada, siendo vivos testimonios de fe y predicadores elocuentes del Evangelio en todo el mundo. Que Dios los bendiga, hermanos.